¿Ya está grabando? No, ¿verdad? Bueno, que Dios les bendiga. Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia. Lucas 19:44. Lucas 19:44. ¿Sí? Amén. Bueno, vamos a leer desde el versículo. Es la entrada triunfal del Señor en Jerusalén. Vamos a leer desde el 28 para comprenderlo. Dice así: dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo: id a la aldea de enfrente y entrar en ella, y hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Jamás desatarlo y traerlo. Y si alguien os pregunta: ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían ido y enviados, y hallaron como les dijo. Y cuando desataba el pollino, sus dueños le dijeron: ¿por qué desatáis el pollino? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y se pasó, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Y él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Y entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciendo: escrito está: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y nos sigue hablando todo lo demás. Padre, te damos gracias en esta hora, porque así, Señor, tu palabra se ha cumplido y se seguirá cumpliendo. Te damos gracias porque creemos que todos los tiempos están en tus manos, y que a través, Señor, de estas enseñanzas tú nos muestras, Señor, cómo son tus tiempos, Padre Santo, y cómo el mundo sigue sin conocer el tiempo de tu visitación a cada corazón, a cada familia, a cada hombre. Bendice a tu iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a compartir esta enseñanza. La entrada triunfal de Jesucristo en Jerusalén. Fue un momento especial, no solo para el Señor, porque Él sabía lo que venía, sino para la gente y los hombres de Israel. La entrada triunfal en Jerusalén. Ahora, acabamos de ver cómo fue que entró. Imagínense este acontecimiento, porque fue una cosa espectacular. Todo el pueblo se juntó y gritaban y le decían: bendito el que viene, ¿verdad? De todo el pueblo reconociendo a Jesucristo como su Mesías. Cosa
que durante los 3 años de su reinado, de su ministerio, más bien, sobre todo en Jerusalén, ahí más que nada, la oposición, la lucha, el enfrentamiento con esos líderes religiosos y con los gobernadores de aquel tiempo, Pilato, Herodes, tanto romanos como los políticos, como Herodes o Pilatos, y fue grande su rechazo y fue completo y total. Completamente lo rechazaron, ¿no? Y en este momento, imagínense, traten de pensarlo, comprenderlo, ¿verdad? Cómo ante aquella oposición, en este momento entra como rey reconocido por el pueblo, no por los líderes. Y aquí entrando el Señor Jesucristo de esta manera, como su rey de Israel, reconocido por el pueblo, ante los ojos de los religiosos que más acabamos de ver, ¿verdad? Los mismos religiosos estaban presentes y políticos, ¿verdad? Y en ese momento, ¿qué pudieron pensar ellos? Que esto era una rebelión, un levantamiento, ¿verdad? Que estaba haciendo el Señor contra de ellos, pero no, claro que eso no le interesaba al Señor, ¿verdad? Que eran autoridades impuestas por malos gobiernos, como siempre. Esas autoridades siempre las pone el gobierno y son malas autoridades. Y ellos sabían, acuérdese que el mismo Herodes ni siquiera era israelita, judío, y en fin, todo lo que sabemos, ¿eh? Cómo ellos se sentían ya desplazados, como Herodes cuando le dijeron que había nacido el rey, se sentía miedo que se iba a ser desplazado. Imagínense estos líderes religiosos, el pueblo al reconocerle que era el rey, que era el Mesías, se sentirían desplazados por Jesucristo, y el pueblo que no los quería, porque el pueblo estaba en contra de estos líderes y en contra de los gobernantes de Herodes, no los querían, pero por miedo y por temor estaban apachurrados, ¿verdad? Jamás iban a aceptar a Jesucristo como su rey, como su Mesías, como el Hijo de Dios, como ahorita el mundo y la gente. Jamás van a aceptar a Jesucristo como lo que Él es, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, nunca lo van a aceptar el mundo. Le reconocían y decían, el Rey que viene, el Hijo de David. Esto lo hacía hacer, al decir esto, el Hijo de David, todo el pueblo sabía que al reconocerle así, lo hacía heredero del reino de Israel, como estaba escrito. Lo hacía rey, heredero del reino de Israel, y que había sido suplantado por los Herodes, por los papás, el papá y los hijos de él. Y el versículo 45-48 dice a la vueltecita dice ahí mismo, y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo, claro, todos estos, procuraban matarle, porque no podían aceptar que él verdaderamente, ¿verdad?, viniera a quitarles el puesto, a desplazarlo, y de hecho así va a ser, va a quitar todo el sistema político, económico, religiosos falsos cuando él venga. Ellos sabían, pero querían matarlo. Y fíjense que el lugar que el Señor escogió, miren, aquí viene lo interesante, porque dice, cuando entra y diciendo, escrito está mi casa, casa de oración, entrando en el templo, comenzó a echar fuera todos los que vendían y compraban en él, diciendo, escrito está mi casa, es casa de oración, casa de oración. Entonces aquí estamos dando testimonio también. Fíjense en qué lugar que el Señor Jesucristo escogió, entró. ¿A dónde se dirigió? Fue al templo. Fue al templo, no fue al palacio de Herodes, no fue al palacio de Pilatos, no fue a ningún edificio del gobierno para hacer una revolución. El Señor reclama, dice, ser su casa. Dice, lo que han hecho con mi casa. Está reconociendo ser su casa. Escrito está, mi casa es casa de oración. ¿Sí captan esto? Mi casa. El Señor reclama ser su casa. Como desde el Antiguo Testamento, ¿quién mandó a hacer esa casa a Israel? Dios. Para hacer una casa, un templo, ¿de quién? De Dios.
no de los hombres. Entonces, al reclamar él su casa, desde el Antiguo Testamento ellos reconocían, el pueblo, que ese lugar se le había levantado al Señor, a Dios, como su casa de Dios, no para los hombres, no para el mundo, no para la gente, porque esto lo vamos a ejemplificar. También hay una casa espiritual que el Señor ha escogido para él, en fin, ¿verdad? Algo que Herodes y Pilatos, los sumos sacerdotes o los sacerdotes, no podían decir esto. Ninguno de los hombres podía decir esto del templo del Señor. Estas palabras que dijo Jesucristo al decir, mi casa será llamada casa de oración. Creo que cada uno de nosotros lo entendemos, ¿no? Tú sales y vas a otro lugar, ¿y a dónde llegas? Regresas a tu casa. Él directamente fue a su casa. Pero fíjese la gente cómo no comprendió, no entendió. Más adelante dice, ¿verdad? Esas palabras que dijo Jesucristo al decir mi casa será llamada casa de oración, estaba diciendo que el templo lo consideraba la casa de Dios y la estaba reconociendo como la casa de Él. Desde el Antiguo Testamento, así se reconocía el templo como la casa del Señor. No es la casa de ningún hombre, no era la casa de los sacerdotes, era la casa del Señor, ¿me entienden? Él se está revelando, proclamando ser Dios mismo, porque es su casa, y reclamando el templo como su casa. Algo que ni Salomón, ni David, ni los reyes, ni Herodes, ni los sumos sacerdotes podían decir esto. Ellos no podían decir que era su casa, el templo. Ellos, como nosotros, tampoco. Solamente somos ministros. Ellos solo ministraban, servían en la casa de Dios. ¿Cuánta gente, verdad? Y falsos cristianos se autonombran. Es que yo soy, la iglesia es mía. Falsos pastores, no, la iglesia es de Cristo. ¿Quién puede decir que la iglesia de Él? Si Jesucristo la vino a crear, a formar todos esos pastores falsos, ¿verdad? Que se atribuyen, bueno, como Roma y el Papa, ¿verdad? El Señor no se dirigió, fíjese, no fue al palacio de Herodes, ¿no? Como si hubiera sido un líder o un revolucionario común y corriente que iba a andar yendo al templo. Hubiera ido a casa del Herodes, que de por sí ya lo traían, ¿verdad?, en la lista negra, todo el pueblo y todo, para derrocarlo, o a lo mejor con Pilatos, ¿verdad?, como los judíos estaban nada más esperando un momento para dar una revolución, hacer una rebelión contra ellos de parte del pueblo. ¿Cómo se levantaba? Dice que se hacían los revolucionarios de la nación de Israel continuamente contra los romanos o contra Herodes. El Señor vino a su tierra. Primer punto, ¿vino a dónde? A Jerusalén. Porque es la tierra del Señor. Es también su tierra. Una cosa es su tierra y otra cosa es su casa. Y vino a Jerusalén como nación y vino a su casa. Ahora, piensen y mediten, cuando Él venga, así también será la segunda venida de Jesucristo. En la segunda venida, ¿a dónde va a regresar? A Jerusalén. Va a regresar a su tierra. Ahorita no estoy hablando del rapto de la iglesia, ¿verdad? Estoy hablando de la segunda venida de Jesucristo, cuando Él venga a la tierra. ¿A dónde va a llegar? A Jerusalén, a su tierra. No va a llegar a los chinos, capuchinos, cochinos, ni va a llegar a ninguna nación horripilante, ¿verdad? O a los musulmanes, hágame favor. ¿Usted cree que llegar a esas cosas raras de mezquitas o todos esos ídolos mudos a la India? Con todos los demonios, Él los va a destruir todo eso. ¿Cómo cree que va a llegar a esos lugares, no? Entonces el Señor viene a su tierra, a su nación, a Israel, y a su casa, a su templo. Y esta primera vez, ¿a qué vino? A limpiarlo. Lo acabamos de ver, ¿verdad? A echar fuera esos hombres que habían usurpado su casa, su templo, esos sacerdotes, esos levitas, haciendo negocios, ¿verdad? Pero ahora en este segundo regreso también va a ser igual. Fíjese, va a ser igual también. Viene a limpiar su templo, su casa, de toda abominación. ¿Qué va a pasar?
ahora que venga Jesucristo. ¿A qué va a limpiar? Su casa. Va a llegar también a Israel y a su templo. ¿Qué va a limpiar? La abominación del anticristo. Ya saben ustedes que este templo que van a levantar, ¿quién lo va a levantar? El anticristo. Y se va a hacer pasar, o sea, una abominación de los pecados que van a estar ahí todavía, ¿me entiendes? Viene a limpiar, echar afuera todos esos, las naciones. Lo dice en Apocalipsis 11, dice, el patio de afuera déjalo aparte, lo han hollado, los gentiles, el patio del templo. Y en Malaquías 3.1, mire lo que dice, algo tan especial. Malaquías 3.1, que habla precisamente del regreso de Jesús, así como fue la primera vez. Ellos no lo reconocieron, esta profecía de Malaquías, no lo reconocieron. Malaquías dice, he aquí yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo. El Señor, a quien vosotros buscáis, vendrá súbitamente, ¿ya lo encontraron? Vendrá súbitamente a su templo, a su casa, el Señor, a quien vosotros buscáis. Esto fue lo que hizo el Señor, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Tanto en la primera como en la segunda más, porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los ojos a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y nos sigue hablando, ¿verdad? Mire, ellos no pudieron reconocer, ciérralo por favor, no pudieron reconocer la venida del Mesías de Jesucristo como el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque vino a limpiar su casa, vino a limpiar su templo. Esto es lo que va a hacer también en su segunda venida, ¿verdad? Ahora, todo esto tómelo también en relación. ¿Qué cree que va a hacer el Señor para su regreso también? ¿Qué cree que está preparando el Señor a su iglesia? Igualmente, cuando viene a su casa espiritual, a su esposa, a su iglesia verdadera, el Señor no vino a los templos de las religiones paganas, romanas, budistas, musulmanas. Esas no son su casa. El Señor viene por sus hijos, viene a su casa. Y la casa del Señor es la iglesia. El templo del Señor es la iglesia. Somos casa del Señor, ¿me entiendes? Él viene a su casa. Dice que es el templo del Señor, la iglesia. No es tuyo, hermano. No es tuyo. Este templo ahora espiritual que tú eres casa del Espíritu del Señor. Nos compró con su sangre, ¿verdad? Bueno, y voy a resumiendo porque está un poco largo. Nada más me voy a brincar muchos versículos que tenía aquí para ir terminando. Dice en Lucas 19:41, lo acabamos de ver, después de esta manifestación externa del pueblo que lo aclamaba, que lo reconocía como el Mesías, el Rey de Israel, era un momento que ante los ojos de los hombres y del mundo, aún los apóstoles y los discípulos decían, ahora sí, ya se nos hizo, ahora sí, ¿verdad? Lo que tanto queríamos, que lo reconozcan como rey y todo lo demás, ¿verdad? Que ahora, pero fíjese, que si Jesucristo no hubiera sabido, si no hubiera conocido a los hombres, cómo es el hombre y lo que iba a suceder en Israel, lo que pasaría en el futuro, lo que harían con el mismo Jesucristo, cómo lo entregarían a la muerte. Si él no hubiera sabido en ese momento, hubiera sido un hombre normal, cualquier hombre como ahorita, en las campañas políticas o religiosas, como quiera, en su campaña, ante un recibimiento así del pueblo, ¿cómo se sentiría? Contento, feliz. Dice, ¿por qué? Me están reconociendo, voy a ganar las elecciones, ¿verdad? ¿Usted cree que se iba a sentir triste? No. Pero ¿qué pasa con el Señor? Pero dice aquí que el Señor lloró.
No era un momento, poder decir, en relación al mundo, un acontecimiento así, para que alguien llorara, se sintiera triste y afligido, que en ese momento los apóstoles dijeron, ¿por qué lloras, Señor? Si ya llegó el mero día, te están reconociendo. Pero el Señor ya sabía lo que venía. Dice que Él lloró cuando entró a Jerusalén. ¿Por qué? Él sabía lo que venía para Israel primeramente, para Israel. Y se los dijo también en esta ocasión, se los dice regresando a Lucas 19, que les dijo cuando entró, lloró y que les dijo, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, ¿qué es para tu paz? Y mire, esto es exactamente, ahorita el hombre puede, a pesar de que la prueba y la lucha del coronavirus y tantas cosas, pero todavía ellos creen, ¿verdad?, que van a tener una paz, una tranquilidad, que van a todavía vivir muchos años, mucho tiempo. Israel, a pesar de que el Señor y que los profetas decían que venía una destrucción sobre ellos, no lo creían y seguían viviendo en el mundo, en el pecado. Como dice la gente, la iglesia falsa también, los falsos cristianos también, no les preocupa la profecía bíblica de lo que viene y lo que va a pasar. ¿Qué les dijo? Lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. No podían ver, no podían dar, a pesar de que el Señor les decía, esto está encubierto ante los ojos del mundo y de los falsos cristianos. No se dan cuenta el tiempo que viene, el tiempo que está y creen que esto va a ser, están esperando la venida del anticristo, paz y seguridad. Dice, lo que es para tu paz, lo que es para tu paz. Y hoy lo podríamos decir también, ¿qué es para nuestra paz? La venida del anticristo. ¿Qué es lo que crees que sea para tu paz? Como ahorita pedía Chen, ¿verdad? Hay que pedirla por la paz. Esa clase de paz, ¿quién te va a dar esa paz? Jesucristo. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con valladura. ¿Iban a tener paz? No, hombre. ¿Iban a tener paz? No, sino dolor, tristeza. Y te sitiarán por todas partes, te estrecharán. Así va a quedar la gente, así va a quedar las falsas iglesias, así van a quedar los hombres, ¿verdad?, que no han aceptado a Jesucristo y que ahorita están vanagloriando en sus cosas terrenales y materiales, pensando, ¿verdad?, que van a sobrevivir. No van a sobrevivir cuando aparezca el anticristo, los va a destruir, va a ser de ellos, ¿verdad?, como dice la palabra, dice, y te sitiarán por todas partes, te estrecharán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y así fue. Fíjese, estaba llorando porque él veía lo que venía, lo que el hombre no puede ver, lo que viene. Estamos a las puertas de esto y aún así ya venía la Pascua, ya venía la muerte del Señor y pasó ¿cuántos años? 33 años para el año 70, 37, ¿verdad? Para venir la destrucción para Israel. Dice, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, no conociste el tiempo de tu visitación. Y esto es igual, hermano. Esto es igual. Si conocieses, les dice, a lo menos tu día, esta entrada triunfal, que sería también para ellos bendición, cuando venga Jesucristo, nosotros vamos a ser bendecidos por la entrada que Él tenga, ¿verdad? Y no solo a la tierra, sino en el reino de los cielos, porque su Rey, quien los salvaría, bendeciría y cumpliría todas las promesas, no era Herodes, no era ningún falso profeta. Solamente el Mesías sabemos que va a cumplir todas las promesas mesiánicas, todas las promesas de los profetas que ellos conocían, estaba ante sus ojos, dice, lo que es para tu paz, que tanto peleaban, lo que la gente ahorita sigue peleando, ahorita los judíos, ¿qué tanto siguen peleando? Lo que quieren es la paz, a costa de lo que sea. Estamos, como el mundo,
lo que es para tu paz. En aquel tiempo no había paz en Israel. Estaban los Herodes, estaban los sumos sacerdotes, estaban los romanos, había conflictos en Israel de una forma como ahorita en el mundo. ¿Usted cree que tiene paz el mundo? ¿Y qué es lo que quiere? Paz y seguridad. Que tanto peleaban, anhelaban tener en su nación por la invasión de Roma, Herodes, los conflictos, guerras, rebeliones, muertes, como hoy. Querían poder tener paz, seguridad por las armas, por las fuerzas, por todo lo que el hombre cree lograr, tener paz, por el poder del hombre, por sus propios líderes que se levantaban y que creían que a través de ellos podrían lograr la paz. Nadie nos da la paz más que Jesucristo. Y no es una paz terrenal, como se hace carnal, es una paz del alma, del corazón, por la salvación Cristo. Solo Jesucristo es el autor y el dador para hacer la paz en todos los sentidos, en tu casa, en tu hogar, en tu vida, para Israel, para la iglesia y para las naciones. Las naciones están esperando esa paz y que hagan el pacto de paz y lo van a hacer, ya empezó y se va a seguir, ¿verdad? Como creen los hombres que por el nuevo orden mundial, ¿qué están esperando, verdad? Y lo están viendo ya. Pero ¿quién lo cree? Creen que por a través de un nuevo orden mundial van a tener paz y seguridad, porque eso es lo que ellos les van a anunciar, hermano. El nuevo orden mundial lo que está anunciando, está diciendo, les vamos a dar la paz, les vamos a dar la seguridad, todo lo que ellos quieran decir, a través del anticristo y a través del diablo. Sabemos que es un engaño, no hay paz para el impío. Más ahora, dice, está encubierto en tus ojos. Así está el mundo, así está Israel y la falsa iglesia, una paz romana. Desde aquel tiempo se consideraba a Roma como la paz romana. Hoy esa paz se ha vuelto para el mundo también a través de lo religioso, pero no hay paz para el impío, dice el Señor. Y luego les dice lo que vendría, les pasaría la destrucción del templo, de Jerusalén, de su nación, sus casas, sus edificios serían destruidos. Por esto lloró por Jerusalén, por su nación. Y por esto el Señor, ¿verdad?, murió también por nosotros, aún por su Jerusalén, y su Jerusalén lo rechazó. Por cuanto no conociste, creíste el tiempo de tu visitación de parte de Dios, de Jesucristo a Israel. Rechazaron a su rey y pidieron a un asesino, a Barrabás, pidieron a Roma, pidieron un gobierno satánico romano, como siempre, ¿verdad? Ahora sus elecciones, a ver, ¿por quién van a votar? ¿Cuál chamuco va a quedar? Cualquiera de los todos son puros chamucos, ¿verdad? Mire, todo, su vida de pecado no la querían dejar. Así están los hombres, el mundo, la tierra, las naciones. ¿Por qué? La presencia de Jesucristo física ya no está. Pero ¿sabe qué? Fue Jesucristo ante los ojos a través de la palabra. No solamente fue su persona. ¿Cómo reconocieron a Jesucristo? A través de la palabra del Evangelio. ¿Cómo se manifestó? De nada hubiera servido si solo hubiera venido en la carne y no hubiera hablado, no hubiera manifestado su palabra. ¿Me explico? Que nada más hubiera venido el Mesías Jesucristo en la carne y no hubiera traído evangelio, palabra de Dios. ¿De qué le hubiera aprovechado al hombre? Como los religiosos, puede venir un hombre, puede venir otro, pero no traen palabra de Dios. Dice que hoy sabemos que la visitación de Jesucristo a los hombres, a las naciones, a Israel, a todos, es a través de su palabra. Es a través de su palabra. Cuando Dios nos visita, ¿cómo nos visitó el Señor? A cada uno de nosotros cuando llegó la palabra de Dios. ¿Cómo visitó el Señor a Israel? A través de su palabra. ¿Me entienden? ¿Cómo sigue visitando a través de la palabra que llega a cada hombre, familia, ciudad, nación, pueblo, y mandando después a su Espíritu Santo, quien pone esas palabras en cada uno de nosotros para dar a conocer el Evangelio de Jesucristo, ¿verdad? En los corazones y en las bocas de sus hijos,
¿Qué es lo que pone el Espíritu Santo en nuestra boca? Su palabra, hermano. No va a poner otra cosa. El diablo a los hombres les pone su religión, sus ritos, sus tradiciones, el legalismo, el judaísmo y todo. Pero lo que pone el Espíritu Santo en los hijos de Dios es el Evangelio de Jesucristo. Para que a través de cada hijo de Dios, ¿qué predicó Cristo? ¿A poco predicó a Roma, Juanito? Ni el judaísmo. Predicó la salvación en Cristo. ¿Qué tiene que predicar la iglesia? Como dijo ahorita Vete, ¿verdad? El Evangelio de Cristo, hermano. No tienes que predicar a un pastor, no tienes que predicar a tus líderes. Predica a Jesucristo, ¿verdad? Es lo que pone el Espíritu Santo a su iglesia, ser la portadora, quien lleve a las naciones el conocimiento, la palabra de salvación de Cristo, como lo hizo la visitación de Jesucristo a los hombres. Tres cosas: el Evangelio, la palabra de Jesucristo, su Espíritu Santo, y lo hace a través de su iglesia que el Señor escoge para que lleve su Evangelio. ¿A quién puso? A los apóstoles y a toda la iglesia primitiva. ¿Qué tenían que hacer? Llevar el Evangelio, hermano. Ay, no, pero es que tenemos que ser, no puede ser más que el Evangelio de Cristo. Y olvídate de ser teólogo, de decir estás más teólogo que qué, ¿verdad? Y tú quieres ser más teólogo, ¿te vas a parecer a Beto? ¿Quieres parecerte más? No, tenemos que parecernos más a Cristo nuestro Señor, ¿no? Bueno, termino, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor quiere. No reconocen a Jesucristo, su Evangelio, y lo que viene ahorita va a ser terrible, porque para los hombres, cuando venga Jesucristo y levante su iglesia, entonces sí van a querer buscar palabra, pero dice, ya no habrá Evangelio. ¿Quién habrá que predique el Evangelio, hermano? Van a predicar falsas iglesias, van a predicar al anticristo, la nueva religión, ¿cómo se llama? El Islam. ¿Cómo? Crislam, la religión del anticristo y del Crislam. ¿Cómo? Crislam. Esa es la nueva religión, la que se va a predicar y la que todos, ay, qué feliz. Pero mire, ¿qué va a quedar de eso? Más que el polvo. Entonces los hombres no reconocen los tiempos del reino de los cielos, de Jesucristo, tiempos de su visitación. Y hoy, iglesia de Cristo, ¿verdad? O sea, la verdad, ¿cuántos reconocen? ¿Creen que todo el tiempo va a haber este evangelio? Ahorita con esta pandemia, ¿verdad? Se dieron cuenta que se suspendió. Imagínense, ¿creen que todo el tiempo estos falsos cristianos va a haber evangelio? No va a haber evangelio. Una vez que el Señor levante, se van a dar cuenta que la visitación del Señor se acabó en el mundo, en Chilotepec, en todos lados, ¿eh? No reconocen los tiempos del evangelio, del reino de Cristo, de su visitación que hace a favor, como fue en Israel, como es en su iglesia, como es en cada lugar. Tarde que temprano tiene que pasar ese tiempo, esa visitación del Señor, y entonces se va a otro lugar. En este caso se acabó y se acabó, ¿verdad? Entonces, bueno, los invito a que comprendamos, Marquito y hermanos, que no sé,